de los misterios prohibidos de la Biblia. Subtítulo: Gigantes, artefactos extraterrestres, portales dimensionales y otros enigmas que la Iglesia no puede explicar. Índice de investigación. Introducción. El manuscrito maldito. ¿Por qué estos temas fueron censurados? Capítulo 1. Los Nefilim. ¿Ángeles caídos o ingeniería genética extraterrestre? Capítulo 2. El carro de fuego. OVNI en el Antiguo Testamento. Capítulo 3. La vara de Moisés. El artefacto que derrotó a los magos de Egipto. Capítulo 4. La escalera de Jacob. El portal estelar en Bet-El. Capítulos 5. El arca de la alianza. El condensador de energía más peligroso de la historia. Capítulo 6. El maná. Alimento extraterrestre o bacteria comestible. Capítulo 7. La escritura en la pared. Fenómeno paranormal en Babilonia. Capítulo 8. El velo del templo. El día que el espacio-tiempo se rompió. Capítulo 9. Los cuatro jinetes. Visiones del fin de los tiempos. Capítulo 10. El arca de Noé. La nave que salvó a la humanidad. Epílogo. Lo que nunca te contaron en la catequesis. Introducción. El manuscrito maldito. ¿Por qué estos temas fueron censurados? Durante 2000 años, la Iglesia ha seleccionado cuidadosamente qué partes de la Biblia deben ser enfatizadas y cuáles silenciadas. Pero si uno lee los textos originales en hebreo y arameo, si estudia los libros apócrifos excluidos del canon, si analiza los hallazgos arqueológicos, descubre algo perturbador. La Biblia es el libro más extraño jamás escrito. No me refiero a su mensaje espiritual. Me refiero a sus historias. Gigantes de más de 4 metros. Carros de fuego que ascienden al cielo. Serpientes que se convierten en varas. Una caja de madera que mata con descargas eléctricas. Una escalera que conecta la tierra con el cielo. La interpretación tradicional llama a todo esto milagros. Pero milagro es a menudo una excusa para no investigar. La ciencia moderna, la arqueología, la ufología y la antropología tienen mucho que decir sobre estos relatos. Este libro no es un tratado de teología, tampoco es un ataque a la fe. Es una investigación, una exploración de los misterios que yacen en los textos sagrados, vistos desde una perspectiva laica, escéptica pero abierta, científica pero sin prejuicios. Los dioses griegos que bajaban del Olimpo, los Vimanas de la India, los Anunnaki sumerios, los ángeles y profetas de la tradición judeo-cristiana, todos podrían estar describiendo lo mismo. Encuentros con seres no humanos y tecnología avanzada. A lo largo de estas páginas, analizaremos 10 misterios profundos de la Biblia. No ofreceré respuestas fáciles. Ofreceré datos, hipótesis, evidencias arqueológicas, paralelismos con otras culturas y preguntas incómodas. Porque cuando uno empieza a hacer las preguntas correctas, la Biblia deja de ser un libro de religión y se convierte en lo que realmente es:
un archivo de fenómenos inexplicables. Bienvenido al Codex Apócrifa. Capítulo 1. Los Nefilim. Ángeles caídos o ingeniería genética extraterrestre. En Génesis 6, justo antes del diluvio, encontramos 3 versículos inquietantes. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra clave es Nefilim. Los traductores la convirtieron en gigantes, pero en hebreo significa los caídos. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? La teoría tradicional dice que eran los descendientes de Set, pero esto no explica por qué producirían gigantes. La interpretación antigua, sostenida por el libro de Enoc y los primeros padres de la Iglesia, es que eran ángeles caídos que tomaron mujeres humanas y engendraron una raza híbrida. El libro de Enoc detalla que 200 ángeles, liderados por Shemihasa, descendieron al monte Hermón y enseñaron a la humanidad secretos prohibidos: fabricación de armas, cosméticos, astrología y hechicería. Los Nefilim resultantes eran seres colosales que devoraron los recursos de la humanidad y luego comenzaron a devorar a los propios humanos. La tierra se llenó de violencia, lo que provocó el diluvio. En el siglo XX surgió una nueva interpretación. Los hijos de Dios podrían haber sido extraterrestres. Los paralelismos con los Anunnaki sumerios son sorprendentes. En ambas culturas, seres celestiales descienden, toman mujeres humanas y producen semidioses. Hay evidencias arqueológicas inquietantes. El rey Og de Basán tenía una cama de 9 codos, unos 4 metros. Goliat medía casi 3 metros. En el siglo XIX se reportaron hallazgos de esqueletos gigantes en Estados Unidos, pero la mayoría desaparecieron misteriosamente. Si el diluvio destruyó a los Nefilim, ¿cómo reaparecen después? El texto dice, y también después. El libro de Enoc explica que sus espíritus se convirtieron en demonios. Otra teoría sugiere que el diluvio fue local y algunos sobrevivieron. La ciencia moderna sabe que la hibridación entre especies es posible, pero produce individuos estériles. Si los hijos de Dios eran de naturaleza diferente, las leyes biológicas no se aplicarían. Los Nefilim siguen siendo un enigma. No podemos probar que existieron, pero tampoco probar que no. El hecho de que culturas de todo el mundo coincidan en describir gigantes y semidioses sugiere que hay algo más que simple mitología. Capítulo 2. El carro de fuego. OVNI en el Antiguo Testamento. El segundo libro de Reyes narra uno de los eventos más extraños de la Biblia. El profeta Elías está a punto de ser arrebatado al cielo. De repente, un carro de fuego con caballos de fuego aparece y separa a Elías de Eliseo. Elías sube al carro y asciende en un torbellino. El texto es específico. No dice que Elías murió, ni que fue llevado por ángeles en un sueño. Dice que subió al cielo en un vehículo de fuego.
Para cualquier lector con conocimiento de ufología, la descripción es inconfundible. Un objeto volador no identificado, brillante, que asciende verticalmente. Analicemos los detalles. Carro, en hebreo, es rekeb, usado para vehículos con ruedas. Pero aquí no es tirado por caballos, sino que los caballos son de fuego, brillantes. Elías asciende en un torbellino, lo que podría describir el efecto atmosférico de un objeto despegando. Los ufólogos señalan que esto coincide con avistamientos modernos. Objetos brillantes que emiten luz intensa, producen perturbaciones atmosféricas y ascienden rápidamente. El fuego podría ser plasma. Los caballos podrían ser una interpretación cultural de lo que los hebreos podían entender. En 2 Reyes 6, Eliseo está rodeado por el ejército sirio. Su sirviente se aterroriza, pero Eliseo ora, y el sirviente ve el monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Nuevamente, la misma terminología: carros de fuego protectores. El profeta Ezequiel ofrece la descripción más detallada. En el capítulo 1, ve un viento tempestuoso, una gran nube con fuego envolvente, y en medio algo como bronce refulgente. Describe seres con 4 caras y ruedas, como si una rueda estuviera dentro de otra rueda, llenas de ojos alrededor. Joseph Blumrich, ingeniero de la NASA, analizó esta descripción y concluyó que correspondía con precisión a un diseño de nave espacial que él mismo había diseñado. Escribió Las naves espaciales de Ezequiel, exponiendo sus conclusiones. La India antigua describe vimanas, vehículos voladores. Egipto tiene inscripciones que algunos interpretan como helicópteros. Los mayas hablan de serpientes emplumadas que descienden del cielo. Elías desapareció físicamente. Los hijos de los profetas lo buscaron en montes y valles, convencidos de que podría haber sido dejado en algún lugar. No encontraron nada. La tradición judía sostiene que Elías no murió, sino que regresará. Ya sea que interpretemos estos relatos como encuentros con extraterrestres, visiones místicas o fenómenos atmosféricos, la Biblia contiene múltiples descripciones de objetos voladores brillantes que interactúan con humanos. Capítulo 3. La vara de Moisés. El artefacto que derrotó a los magos de Egipto. En el Éxodo, un objeto ordinario juega un papel extraordinario. La vara de Moisés. Era un simple cayado de pastor, pero se convirtió en el instrumento de las 10 plagas, el que abrió el mar rojo y el que hizo brotar agua de una roca. ¿Qué era realmente esa vara? El primer encuentro sobrenatural ocurre en Éxodo 4. Dios dice a Moisés que arroje su vara al suelo y se convierte en serpiente. Moisés huye, pero Dios le ordena tomarla por la cola y vuelve a ser vara. Este detalle es importante. Tomar una serpiente por la cola es peligroso, pero Moisés obedece. Cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón, Aarón arroja la vara
y se convierte en serpiente. Los magos egipcios, usando sus encantamientos, hacen lo mismo. Sus varas también se convierten en serpientes. Pero entonces la serpiente de Aarón se traga a las otras. Este detalle intriga. Si los magos replicaron el fenómeno, significa que no era exclusivamente divino, sino que existía una técnica o conocimiento que ambos poseían. Los egipcios eran expertos en serpientes. La cobra era un símbolo sagrado. En cada plaga, la vara juega un papel central. Golpea el Nilo y se vuelve sangre. Se extiende sobre las aguas y brotan ranas. Golpea el polvo y nacen piojos. Se extiende al cielo y cae granizo. La vara funciona como un dispositivo de activación. El momento cumbre ocurre en el Mar Rojo. Moisés extiende su vara y un fuerte viento abre un camino seco entre las aguas. Los israelitas cruzan. Cuando los egipcios intentan seguirlos, Moisés extiende nuevamente la vara y las aguas vuelven, ahogando al ejército. En Éxodo 17, Moisés golpea una roca con la vara y brota agua. En Números 20, comete un error. En lugar de hablar a la roca como Dios ordena, la golpea 2 veces. Por esta desobediencia, no entra a la tierra prometida. La vara requería instrucciones precisas. En Números 17, ocurre otro evento. 12 varas se colocan en el tabernáculo. La de Aarón florece milagrosamente, produciendo brotes, flores y almendras en una noche. Esta vara se guarda dentro del arca. ¿Qué pasó con la vara? La tradición judía dice que la vara de Aarón se guardó en el arca, pero cuando el arca desapareció, la vara también. Hay leyendas medievales que la sitúan en Etiopía. El concepto de vara mágica no es exclusivo de la Biblia. En Egipto, los faraones portaban cetros con poderes. En Grecia, el caduceo de Hermes tenía 2 serpientes. En la India, los dioses usaban varas. La vara de Moisés sigue siendo un misterio. Objeto simbólico, dispositivo tecnológico o reliquia de otro mundo. Capítulo 4. La escalera de Jacob. El portal estelar en Bet-El. Génesis 28. Narra una historia extraña. Jacob huye de su hermano Esaú y pasa la noche en un lugar. Usa una piedra como almohada y sueña con una escalera que descansa en la tierra y cuya cima alcanza el cielo. Ángeles suben y descienden por ella. En la cima, Dios habla a Jacob. Cuando Jacob despierta, exclama: «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Toma la piedra que usó de almohada, la unge con aceite y llama al lugar Bet-El, que significa casa de Dios. La palabra hebrea para escalera es Suyam. Aparece solo aquí en toda la Biblia. Describe una estructura que conecta 2 dimensiones, la tierra y el cielo. Los ángeles no vuelan libremente, sino que usan esta escalera para transitar. Los investigadores han propuesto interpretaciones fascinantes. Carl Jung vio en la escalera
un símbolo del inconsciente colectivo. Pero hay interpretaciones más literales. ¿Y si Jacob describió un portal dimensional? La física teórica moderna especula con la existencia de agujeros de gusano, túneles en el espacio-tiempo que conectarían puntos distantes del universo. La escalera de Jacob podría ser una descripción antigua de este fenómeno. Los ángeles que suben y descienden sugieren tráfico bidireccional. No es una visión estática. Hay movimiento constante entre el cielo y la tierra. El lugar donde duerme Jacob se convierte en una puerta del cielo, un punto de acceso. La piedra que Jacob usa como almohada y luego unge es significativa. En muchas culturas antiguas, las piedras marcaban lugares sagrados, puntos donde lo divino tocaba lo terrenal. Los dólmenes y menhires podrían ser marcadores de estos puntos. Betel se convierte en un lugar importante en la historia bíblica. Más tarde, Jeroboam instala allí uno de los becerros de oro, quizás aprovechando la antigua santidad del lugar. Esto sugiere que el sitio tenía fama de ser especial mucho después de Jacob. Hay paralelismos con otras culturas. Los zigurats mesopotámicos eran escaleras que conectaban la tierra con el cielo. La Torre de Babel era un intento de construir una estructura similar. En Egipto, las pirámides también funcionaban como escaleras hacia el cielo para los faraones. En el Nuevo Testamento, Jesús dice a Natanael: «Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». Jesús se presenta como la nueva escalera, el nuevo punto de conexión. ¿Fue la escalera de Jacob un sueño, una visión o un evento real? Jacob actúa como si algo real hubiera ocurrido. Unge la piedra, hace un voto, cambia el nombre del lugar. No se comporta como alguien que solo tuvo un sueño. El misterio persiste. ¿Qué vio realmente Jacob aquella noche en Betel? Capítulo 5. El Arca de la Alianza. El condensador de energía más peligroso de la historia. El Arca de la Alianza es el objeto más misterioso de la Biblia. Descrita en Éxodo 25, era un cofre de madera de acacia recubierto de oro puro, con una tapa llamada propiciatorio, y dos querubines de oro facing each other. Medía aproximadamente 1,30 metros de largo por 0,80 de ancho y alto. Las instrucciones para construirla son extremadamente precisas. Dios dice a Moisés: «Harán un arca. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera». Debía tener anillos de oro por donde pasar varas para transportarla, varas que nunca debían ser retiradas. El peligro del arca queda claro en varios episodios. En 2 Samuel 6, Usa intenta sostener el arca cuando los bueyes tropiezan. Al tocarla, cae muerto instantáneamente. David se aterroriza y exclama: «¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?». En Levítico 16 se describe que solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo donde estaba el arca, y solo una vez al año, con sangre y llevando un incensario para cubrir el propiciatorio con humo, para que no muera.
Incluso llevaba campanillas en el borde de su manto para que pudieran oír si aún se movía. ¿Qué mató a Usa? Los investigadores han propuesto teorías fascinantes. Algunos sugieren que el arca funcionaba como un enorme condensador eléctrico. La construcción de madera, recubierta de oro por dentro y por fuera, podría haber creado un efecto de capacitor, almacenando carga estática. El hecho de que los querubines estuvieran facing each other podría haber generado un arco eléctrico entre ellos. Cuando Usa tocó el arca, completó un circuito y recibió una descarga letal. La advertencia de no tocarla tendría entonces una base física. Otra teoría sugiere que el arca contenía materiales radiactivos, el maná guardado dentro, la vara de Aarón que floreció y las tablas de la ley podrían haber sido tratados o irradiados. La muerte de Usa sería por envenenamiento radiactivo agudo. El arca también tenía poderes bélicos. En Jericó, los sacerdotes la llevaron alrededor de la ciudad y las murallas cayeron. Podría haber generado frecuencias sónicas capaces de resonar con los muros hasta derribarlos. Los relatos dicen que tocaron trompetas y gritaron, pero el arca estaba presente. Los filisteos capturaron el arca y la colocaron en el templo de Dagón. Cada mañana encontraban la estatua de Dagón caída boca abajo. Luego los filisteos fueron afectados por tumores o hemorroides. Esto podría describir los efectos de la radiación. Tumores, enfermedad. El arca desaparece misteriosamente. La última mención es en 2 Crónicas 35, durante el reinado de Josías. Luego, cuando los babilonios destruyen el templo en 586 a.C., el arca ya no estaba. La escondieron, fue llevada a Babilonia, a Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope afirma tener el arca en Aksum, custodiada por un monje que nunca puede salir del recinto. Nadie ha podido verificarlo. El arca sigue siendo el santo grial de la arqueología bíblica. Capítulo 6. El maná. Alimento extraterrestre o bacteria comestible. Durante 40 años en el desierto, los israelitas sobrevivieron gracias a un alimento misterioso, el maná. Éxodo 16 describe que aparecía cada mañana con el rocío. Era pequeño, redondo, blanco y sabía a hojuelas con miel. Debía recogerse cada día excepto el sábado, y si alguien guardaba para el día siguiente, se pudría y criaba gusanos. La palabra maná proviene de la pregunta hebrea man-hu, que significa ¿qué es esto? Los israelitas mismos no sabían qué era. Esta es una pista importante. Estaban viendo algo que no podían identificar. Los científicos han propuesto varias explicaciones. La más común es que se trataba de un fenómeno natural, la secreción del tamarisco. Ciertos insectos que viven en los tamariscos producen una sustancia dulce que solidifica en gotitas blancas. Aún hoy, los beduinos del Sinaí recolectan esta sustancia y la llaman maná. Sin embargo, esta explicación tiene problemas. La secreción del tamarisco es estacional y no aparece todo el año.
Los israelitas recibieron maná ininterrumpidamente durante 4 décadas. Además, la secreción del tamarisco no se pudre en un día ni cría gusanos al guardarla. Otra teoría sugiere que era un liquen comestible llamado Lecanora esculenta, que el viento arrastra por el desierto. Pero nuevamente, no explica las propiedades milagrosas del doble racimo antes del sábado. La descripción más intrigante aparece en el libro de la sabiduría, un texto apócrifo. Les diste pan del cielo, que tenía en sí toda delicia y se adaptaba al gusto de cada uno. El maná podía saber a lo que cada persona deseaba. Esto no es una propiedad de ningún alimento natural. El maná también estaba relacionado con el arca. Moisés ordenó guardar un vaso de maná dentro del arca como testimonio para las generaciones futuras. Ese maná no se pudrió, permaneció intacto. Cuando el arca desapareció, ese maná también. Los teóricos de los antiguos astronautas tienen una hipótesis radical. El maná podría haber sido un alimento sintético producido por tecnología avanzada. Los israelitas estaban siendo abastecidos por una fuente externa durante su travesía por el desierto. Esta teoría explicaría varias anomalías. La aparición diaria en cantidades exactas, la imposibilidad de almacenarlo, quizás por degradación de sus componentes, el doble raciono antes del sábado, como si la producción se ajustara al calendario, y el hecho de que desapareciera justo al entrar en Canaán. El cese del maná ocurre inmediatamente después de cruzar el Jordán y comer del grano de la tierra. Es como si el suministro estuviera programado para durar exactamente hasta que los israelitas pudieran alimentarse por sí mismos. Otra teoría biológica. Podría tratarse de una bacteria fotosintética comestible, Nostoc común, que forma colonias gelatinosas y aparece después de las lluvias. Pero, nuevamente, no explica la regularidad ni la cantidad. El maná sigue siendo un misterio. La ciencia puede explicar parte del fenómeno, pero no todo. Quizás nunca sabremos qué comieron realmente los israelitas durante 40 años en el desierto. Capítulo 7. La escritura en la pared. Fenómeno paranormal en Babilonia. El capítulo 5 de Daniel narra uno de los eventos más inquietantes de la Biblia. La escritura en la pared. El rey Belsasar ofrece un gran banquete y en su arrogancia ordena traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Los invitados beben vino en ellos y alaban a dioses paganos. De repente, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Belsasar ve la mano escribiendo, palidece, sus pensamientos se turban y sus rodillas chocan una contra otra. Nadie puede interpretar la escritura. Los sabios de Babilonia fracasan. La reina recomienda llamar a Daniel, quien interpreta las palabras Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Daniel explica: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres,
Tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Esa misma noche, Balsasar es asesinado. Este relato plantea múltiples preguntas. ¿Qué era esa mano? ¿De dónde apareció? ¿Por qué escribió en arameo? ¿Por qué solo Daniel pudo interpretarlo? El fenómeno de escritura automática o aparición de manos es conocido en la literatura paranormal. Hay casos documentados de manos fantasma en sesiones espiritistas del siglo XIX. Pero en Babilonia no había sesión. Era un banquete público. La escritura en la pared ha pasado al lenguaje común como la escritura está en la pared, significando que el peligro es evidente. Pero el relato original es más misterioso. Una mano espectral escribe un mensaje críptico que nadie entiende. Los arqueólogos han encontrado inscripciones en paredes de palacios babilónicos. Las paredes estaban encaladas, lo que permitía escribir sobre ellas. Pero la mano no usó tinta. Las palabras aparecieron. Daniel, ya anciano, había interpretado sueños de Nabucodonosor. Su capacidad para interpretar no era solo lingüística. Las palabras en sí mismas eran comprensibles. Mene significa contado. Tekel, pesado. Peres, dividido. Pero su significado profundo requería revelación. La tradición judía añade detalles. La mano escribió en vertical o en horizontal. Algunos rabinos dicen que las palabras podían leerse de múltiples maneras, formando diferentes significados. Daniel tuvo que discernir cuál era la interpretación correcta. Este evento marca el fin del imperio babilónico. Los medos y persas ya estaban a las puertas. La escritura en la pared fue el aviso final. Esa noche, el rey murió. Fue un fenómeno paranormal real, una alucinación colectiva, un truco de los sacerdotes para asustar al rey. El texto es claro. Belsasar vio, los invitados vieron, y el terror fue general. La escritura en la pared sigue siendo uno de los misterios más visuales de la Biblia. Una mano que escribe sin cuerpo. Un mensaje que nadie entiende. Un rey que muere esa misma noche. Capítulo 8. El velo del templo. El día que el espacio-tiempo se rompió. Mateo 27, Marcos 15 y Lucas 23 coinciden en describir un evento extraño ocurrido en el momento de la muerte de Jesús. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. No fue un desgarrón parcial, fue completo, de arriba a abajo. Y en ese momento la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo no era una cortina cualquiera. Según la Mishnah, tenía unos 20 metros de alto, 10 de ancho y el grosor de la palma de una mano. Estaba hecho de 72 trenzas entrelazadas y era tan pesado que se necesitaban 300 sacerdotes para manipularlo. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde moraba la presencia divina. Rasgarlo de arriba a abajo era físicamente imposible para un humano. Si alguien hubiera intentado cortarlo, habría sido de abajo arriba. El texto enfatiza de arriba a abajo,
para indicar que fue un acto divino o sobrenatural. ¿Qué significó este rasgamiento? Para los judíos fue una catástrofe. El lugar santísimo, el centro del universo donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, quedó expuesto. El misterio más sagrado fue revelado. Los evangelios conectan este evento con otros fenómenos. Hubo tinieblas sobre toda la tierra, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. El templo tembló, las rocas se partieron, y muchos cuerpos de santos resucitaron y aparecieron en Jerusalén. El historiador Tácito, no cristiano, menciona disturbios en Judea durante este período. El Talmud también habla de eventos extraños en el templo 40 años antes de su destrucción, incluyendo que las puertas del templo se abrieron solas. Algunos investigadores han propuesto explicaciones sísmicas. Un terremoto podría haber rasgado el velo y partido las rocas. Pero los terremotos no producen tinieblas de 3 horas, ni resurrecciones. Otros sugieren que el velo pudo haberse rasgado por el peso o por algún accidente, pero la especificidad de arriba abajo apunta a intencionalidad. Desde una perspectiva simbólica, el rasgamiento del velo representa el fin de la separación entre Dios y los hombres. Pero el hecho físico es lo que nos ocupa. Algo ocurrió en el templo aquella tarde. Los sacerdotes debieron haber visto el velo rasgado. ¿Qué pensaron? ¿Cómo reaccionaron? Los evangelios no lo dicen, pero el velo tuvo que ser reparado o reemplazado, y el templo continuó funcionando hasta su destrucción en el año 70. La tradición judía menciona que 40 años antes de la destrucción del templo, es decir, alrededor del año 30 después de Cristo, las suertes del Yom Kippur dejaron de ser favorables. La lámpara del templo se apagaba constantemente y las puertas se abrían solas. Esto coincide con la época de la muerte de Jesús. El velo rasgado es un misterio físico. Algo tangible, observable, ocurrió en el lugar más sagrado del judaísmo. Y ese algo fue presenciado por sacerdotes, levitas y quizás por el pueblo que aún estaba en el templo. ¿Fue un terremoto? ¿Un acto divino? ¿Un fenómeno físico inexplicable? La historia registra el hecho, pero no su causa. Capítulo 9. Los 4 jinetes. Visiones del fin de los tiempos. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, está lleno de imágenes extrañas, pero ninguna tan icónica como los 4 jinetes del capítulo 6. Cuando el Cordero abre los primeros 4 sellos, aparecen 4 caballos de colores con jinetes que traen juicio sobre la tierra. El primer sello, un caballo blanco. Su jinete tiene un arco, se le da una corona y sale venciendo y para vencer. Es el único jinete que no trae una plaga específica. Algunos lo interpretan como conquista o como el propio Cristo, otros como el anticristo. El segundo sello, un caballo rojo. Su jinete recibe poder para quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros. Se le da una gran espada. Es la guerra. El tercer sello,
Un caballo negro. Su jinete tiene una balanza en la mano. Una voz dice: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Es el hambre y la inflación descontrolada. El cuarto sello. Un caballo amarillo pálido. Su jinete se llama Muerte, y el Hades le sigue. Recibe poder sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, hambre, pestilencia y fieras. Es la muerte masiva. Juan describe estas visiones mientras está exiliado en Patmos, alrededor del año 95 después de Cristo. Pero lo que describe trasciende su tiempo. Los jinetes han sido interpretados una y otra vez a lo largo de la historia. Durante la peste negra del siglo XIV, muchos vieron al 4.º jinete cabalgando. En las guerras mundiales, el jinete rojo era evidente. En las hambrunas de África, el jinete negro. El jinete blanco sigue siendo el más misterioso. Algunos estudiosos ven en estos jinetes una descripción de las consecuencias del colapso social. Cuando la civilización se rompe, viene primero la conquista, blanco, luego la guerra, rojo, luego el hambre, negro, y finalmente la muerte, amarillo. La paleontóloga y escritora Jacquetta Hawkes señaló que estos jinetes representan las 4 plagas que han acompañado a la humanidad desde siempre. Pero lo inquietante del Apocalipsis es que son liberados por la apertura de sellos, como si fueran fuerzas contenidas que deben ser soltadas. El color de los caballos también es significativo. El blanco, símbolo de victoria. El rojo, de sangre. El negro, de luto y hambre. El amarillo verdoso, cloros en griego. El color de los cadáveres en descomposición. La balanza del tercer jinete indica carestía. 1 denario era el salario de un día. 2 libras de trigo, unos 800 gramos, era la ración diaria de un hombre. Significa que todo el salario se iba solo en alimentarse, sin nada para otros gastos. ¿Son estos jinetes seres reales o símbolos? En la visión de Juan, son reales dentro de su experiencia. Cabalgan, reciben órdenes, tienen atributos físicos. La iconografía de los jinetes ha permeado la cultura popular. Películas, canciones, libros, pero pocos conocen el texto original. 4 caballos, 4 jinetes, 4 juicios que recorren la tierra. El misterio de los jinetes no es solo su identidad, sino su timing. ¿Cuándo cabalgarán? Algunos creen que ya lo hacen, otros esperan su aparición futura. Lo cierto es que guerra, hambre y muerte han cabalgado con la humanidad desde siempre. Capítulo 10. El Arca de Noé. La nave que salvó a la humanidad. Génesis 6 a 9. Narra la historia más conocida de la Biblia. Un diluvio universal. Un hombre justo. Una arca gigante. Y la supervivencia de la humanidad y los animales. Pero tras el relato infantil se esconde uno de los misterios arqueológicos más persistentes. ¿Existió realmente el Arca de Noé? Las instrucciones son precisas. El arca debía tener 300 codos de largo,
50 de ancho y 30 de alto. Usando el codo real egipcio, 52,4 centímetros, las dimensiones son impresionantes. 157 metros de largo, 26 de ancho y 15 de alto. Es un barco del tamaño de un portaaviones moderno, construido en madera sin herramientas eléctricas. La capacidad de carga sería enorme, unos 40.000 metros cúbicos, equivalente a 500 vagones de ferrocarril. Podría albergar teóricamente a todas las especies animales, aunque los creacionistas argumentan que Noé llevó clases, géneros y no especies individuales, reduciendo drásticamente el número. El problema no es la capacidad, sino la evidencia. ¿Hubo un diluvio universal? La geología moderna no encuentra evidencia de una inundación que cubriera todas las montañas. Sin embargo, hay evidencia de inundaciones catastróficas en la antigüedad, como la inundación del Mar Negro alrededor del 5600 a.C. La teoría del diluvio local sugiere que una inundación masiva en Mesopotamia pudo haber sido interpretada como universal por los antiguos. Las tablillas sumerias cuentan una historia casi idéntica. Ziusudra construye un barco y sobrevive al diluvio. El lugar más buscado es el monte Ararat en Turquía. Génesis 8:4 dice que el arca reposó sobre los montes de Ararat. Desde el siglo XIX, expediciones han buscado restos. En 1959, el capitán Ilhan Durupinar fotografió una formación en forma de barco desde el aire. La anomalía de Ararat ha sido explorada con radar, pero los resultados no son concluyentes. Los arqueólogos bíblicos señalan que la madera del arca, si existió, probablemente se desintegró hace milenios. Lo máximo que podría encontrarse serían restos fósiles o una capa de sedimento que indique un entierro masivo. Otra línea de investigación son los mitos del diluvio. Existen más de 200 culturas con leyendas de inundaciones, desde China hasta América, desde Australia hasta África. Todas recuerdan un gran diluvio. Esto sugiere un evento real en la memoria colectiva humana. La construcción del arca plantea preguntas técnicas. ¿Cómo mantuvo Noé a los animales? ¿Cómo gestionó los residuos? ¿Cómo evitó la depredación? Los creacionistas han diseñado modelos teóricos, pero ninguno completamente satisfactorio. Los escépticos señalan que el diluvio universal es físicamente imposible. Requeriría 3 veces más agua de la que existe en la Tierra. Pero los creyentes responden que Dios puede crear agua milagrosamente. La fecha del diluvio también es debatida. Usando las genealogías bíblicas, algunos calculan alrededor del 2300 a.C., pero esto contradice la evidencia arqueológica de civilizaciones avanzadas en Egipto y China en esa época. El Arca de Noé sigue siendo el santo grial de la arqueología bíblica. Expediciones continúan buscando, utilizando tecnología de radar, de penetración terrestre y satélites. Hasta ahora, nada concluyente. Pero el misterio persiste. La historia es demasiado vívida, los detalles demasiado precisos y los paralelismos culturales demasiado extendidos
como para descartarla como simple mito. Quizás el arca está allí, esperando ser encontrada. O quizás ya se desintegró hace milenios, dejando solo el eco de su historia en la memoria de la humanidad. Epílogo. Lo que nunca te contaron en la catequesis. Hemos recorrido 10 misterios. Gigantes que pudieron ser ángeles caídos o extraterrestres. Carros de fuego que parecen ovnis. Una vara que se convierte en serpiente y abre mares. Una escalera que conecta la tierra con el cielo. Un arca que mata con energía letal. Alimento que cae del cielo cada día. Una mano espectral escribiendo en la pared. Un velo que se rasga en el momento exacto. Jinetes que cabalgan hacia el fin. Y un barco gigante que salvó a la humanidad. Cada uno de estos relatos ha sido explicado tradicionalmente como milagro. Pero el milagro es a menudo una etiqueta que ponemos a lo que no entendemos. La ciencia, la arqueología y la investigación moderna nos permiten hacer nuevas preguntas. Quizás los antiguos describieron encuentros con seres de otros mundos usando el lenguaje que tenían a mano. Quizás hubo tecnologías avanzadas en la antigüedad que se perdieron. Quizás nuestra historia es mucho más extraña de lo que nos han contado. La Biblia sigue siendo el libro más vendido de la historia, pero también el menos leído con ojos críticos. Sus páginas contienen no solo enseñanzas morales, sino también relatos de fenómenos que desafían nuestra comprensión. Este libro no pretende tener todas las respuestas. Pretende hacer las preguntas correctas. Porque cuando dejamos de preguntar, dejamos de buscar. Y cuando dejamos de buscar, nos conformamos con explicaciones fáciles. Los misterios bíblicos siguen abiertos. La investigación continúa. Nuevos hallazgos arqueológicos, nuevos avances tecnológicos, nuevas interpretaciones de textos antiguos siguen apareciendo. Quizás algún día encontremos el arca. Quizás descifremos qué era realmente el maná. Quizás entendamos la naturaleza de los Nefilim. O quizás algunos misterios están destinados a permanecer ocultos. Lo que nunca te contaron en la catequesis es que la Biblia es mucho más extraña, mucho más fascinante y mucho más misteriosa de lo que imaginabas. Y ese misterio, esa extrañeza, es lo que la hace eternamente intrigante. El Codex Apócrifa termina aquí, pero tu investigación, lector, apenas comienza. Fin